Cuando dejas tu iglesia te va a ir mal en todo. Vas a perder tu trabajo, tu familia te va a dejar, te vas a enfermar y perder todo tu dinero. Tu auto se va a cancelar, pero si dejas tu religión y todo te va bien, es porque Satanás te está controlando. Él te está bendiciendo con los lucros del mundo, con dinero, fama, gloria y felicidad. Tienes que dejar eso y volver a la iglesia para que Dios te da esas cosas. Realmente no hay mucha lógica tras las amenazas y explicaciones de lo que le pasa a alguien cuando le deja una iglesia. Y desde mi vida personal les voy a contar lo que me pasó a mí cuando dejé de creer en la iglesia mormona. Y la realidad es que todo es lo mismo. Sí. Hay días donde me va bien en todo, hay días donde me voy mal en todo, hay días que son buenos y malos y es exactamente lo mismo de cómo fue antes de dejar mi iglesia. Y este video de hoy es un tipo parte 2 al video del domingo pasado, donde expliqué por qué dejé la iglesia mormona. Y en ese video voy a explicar unas cosas que me pasó después de dejar la iglesia. Perdí una comunidad y encontré otra comunidad en línea, donde publiqué unas historias de mi vida. Y hoy pensé que será divertido volver a leerlos porque ha pasado como un año y medio desde que yo los he leído. Vamos a analizar mi lógica, mis sentimientos, mis experiencias y historias. Tal vez tengo razón y tal vez no tengo razón en otras cosas. Así que si están listos, comentan, dale like y suscríbete al canal. Ya casi llegamos a 1000 suscriptores. A ver si lo alcanzamos antes de octubre. Comparte con todos tus conocidos. La iglesia es mucho más que solo una creencia, es tu vida. Entonces, cuando decidí dejar la iglesia, yo sabía que tenía que contar a los demás. No fue algo que podría esconder, especialmente viviendo en Utah y teniendo familiares, amigos, conocidos, compañeros de misiones, conversos de misiones y todos de la iglesia viviendo a mi alrededor. Me haría imposible. Y no sabía cómo hacerlo. Podría sentar con ellos, ir a comer y contarlos, pero ¿cómo lo procesarían? ¿Qué pasaría si empezaron a llorar o gritar en mi cara y encima en público? Pues eso no sería bien. Podría llamarlos, pero podría hacer lo mismo. Me puse a pensar en las veces que yo me enteré de amigos y familiares que dejaron la iglesia y me acordé que fue puro odio, fue confusión. Mezclado con un poco de narcisismo y arrogancia, no sería bueno si yo estaba ahí, si alguien me confesara que ya no iba a ser miembro. Y por suerte, mis amigos son tan inteligentes que sabían no hacer eso conmigo. Y yo sabía, no hay una manera fácil, no hay una manera correcta ni inteligente en hacerlo. Sería malo esconder esa parte de mí, de mis amigos y familiares, pero también sabía el daño que iba a pasar al confesar este. Realmente entiendo que no es lo mismo, pero en parte de mí sentía que estaba saliendo del closet. No quise esconder al verdadero yo, pero tampoco quise que todos se enteraran de quién soy. Entonces mi mente dijo, tal vez sea mejor escribir y mandar un texto a los que quieres. De ahí ellos pueden tomar el tiempo de leerlo con calma, o tal vez no, pero van a tener el tiempo y privacidad de procesar las cosas y después volver a decirme lo que quieren. Y eso es lo que hice. Lo mandé a mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, mis amigos, mis compañeros de misión y todos mis conversos de la misión. Mi celular está programado para borrar todos los mensajes después de un año. Entonces me costó encontrar, pero en Facebook encontrar uno de esos mensajes que copié y puse una nota aquí. Entonces lo voy a leer lo que yo dije. Entonces dice, quiero que sepas que me importa mucho nuestra amistad, pero hay algo muy importante para mí que quiero compartir contigo. Seré franco al respecto, pero no entraré en muchos detalles ni profundizaré más en el tema si no quieres que lo haga. Pero he aprendido por experiencia que es mejor dar un poco de contexto. Y espero que de cualquier manera decirte esto no afecte nuestra amistad, porque me importas muchísimo. Y cuando mandaba a mi familia cambiaba unas palabras para que
ya saben. Dice, solo quiero comenzar diciendo que no quiero que pasen años sin que mis seres queridos vengan a preguntarme porque nunca se los dije. Sé que para alguien de la iglesia es un tema difícil y quería decírtelo por mensaje de texto en lugar de en persona o por llamada para darte tiempo de procesarlo. Y quiero compartir contigo que renuncié a la Iglesia Sud hace un tiempo. Si la Iglesia Sud no fuera verdadera, ¿querrías saberlo? Quería hacerles saber que he estado estudiando muy intensamente las enseñanzas de los profetas Sud, las escrituras, la historia de la restauración de la iglesia durante más de media década, a través de fuentes como la página de la iglesia, o Joseph Smith Papers, estudios de BYU, otros libros y publicaciones de la iglesia y miembros, y muchas cosas más que solamente se puede encontrar en inglés, así como fuentes de terceros. Me preocupó muchísimo que cada año hay más gente dejando la iglesia exponencialmente. No pude ni comprender cómo Utah bajó de ser 90% mormón a solamente 40% mormón al día de hoy. La mitad de mis tíos y primos dejaron la iglesia, muchos de los misioneros de mi misión y la mayoría de mis mejores amigos, incluyendo personas que eran misioneros retornados y gente grande en la iglesia, y dijeron que era por cuestiones de doctrina y la historia de la iglesia. Te estoy sincero como tú debes estar ahora. Al recibir este mensaje que no tuve lo más mínimo idea en cuanto a cómo podría ser posible dejar la iglesia por cuestiones de las enseñanzas y historia. Eso es real. Yo fui un poco ignorante, vivía dentro de una burbuja y no sabía mucho de las razones profundas. Obviamente sabía de poligamia y racismo, pero no a la profundidad. Dice, por causa de eso y por la otra parte de que soy adicto a estudiar e investigar, he estado guardando un documento o libro de lo que encontré y mis pensamientos a lo largo de los años. Eso es lo que leímos unas páginas en el video de la semana pasada, donde originalmente estaba planeando armar un documento que probaría sin lugar a dudas, basado en la historia, ciencia, antropología, doctrina, que Dios vive y que la Iglesia Sud es la única iglesia verdadera. Yo iba a ser el que iba a probar todo eso. Yo siempre fui el más creyente, fiel y devoto a la iglesia dentro de mi familia, mis amigos, mi colegio, en la misión, etc. Y puso a prueba mi fe. Sabía que estuve en la iglesia verdadera y que investigar la historia y doctrina solamente me daría un testimonio más firme. Con el tiempo, este libro que escribí creció hasta tener casi 350 páginas de cosas analizando la doctrina y acciones de los profetas hechos en el nombre de Dios que me preocupan muchísimo. Antes de mi misión dependía en gran medida de la apologética, la oración y de experiencias pasadas de mi vida para construir mi testimonio y asegurarme de que fuera real. Desde hace algunos años y a medida que aprendí más, crecí, entré en diferentes entornos sociales y aspectos del mundo, ha sido inmensamente difícil para mí continuar apoyando a la iglesia y me entristece inmensamente, pero quería que supieran la gente cercana de mí que a principios de este año dejé mis llamamientos y decidí alejarme de la iglesia y renunciarme como miembro. Siento la misma pasión y devoción que tuve como misionero para promover la verdad y me siento obligado a decirles a todos los que alguna vez he compartido mi profundo testimonio de la Iglesia Sud que ya no puedo estar asociado con la iglesia y que siento y considero profundamente que es una organización fraudulenta que engaña, abusa, roba, daña y manipula activamente a sus miembros y al mundo. Tengo una convicción firme que cada aspecto de la iglesia es basada en una historia fabricada. Ahora veo y entiendo claramente que la iglesia hace más mal que bien en el mundo. Llegué a esta decisión después de muchos años arduos de estudios, oraciones, ayunos, sacrificios y sinceros deseos de quedarme en la iglesia. He hablado y debatido con presidentes de misiones, obispados, profesores de historia y lingüísticas antiguas de BYU, etc. Hasta ahora, todos los que he compartido mis libros y las cosas que he aprendido también han dejado de creer en las afirmaciones de verdad de la iglesia. Una vez que sabes la historia verdadera, es imposible seguir creyendo en la Iglesia Sud.
ahora he visto que eso no es cierto. Lo cambiaría eso a decir es imposible seguir creyendo en la Iglesia Sud si eres una persona buena que entiende realmente todo. Porque conozco mucha gente en línea que hablan y debaten y me escriben por privado que saben todo, pero realmente son racistas, son machistas, entienden todo y lo apoya todo lo mal, apoya toda la poligamia y pedofilia de los líderes y esperan que eso vuelva. Es una locura. Bueno, voy a seguir. No quiero promover activamente la negatividad ni presionar a nadie que abandone la iglesia y sobre todo no estoy ansioso por crear crisis de fe. Pero creo que cada miembro debe ser consciente de las cosas que no son públicas sobre la iglesia. Sé los sentimientos oscuros que derivan al leer mensajes como este. No es divertido aprender que ha sido engañado toda su vida. Existe un efecto que se llama el efecto backfire, que hace que dudamos y negamos completamente la información que va en contrario a nuestras creencias de la religión, políticas, etc. El efecto backfire hace que uno se ponga el doble o triple más firme en sus creencias al escuchar opiniones contrarias a lo que queremos escuchar. Es por eso que leer cosas así nos hace sentir que debemos alejar de la persona intentando ayudarnos y muchas veces aprender a odiar a esas personas. Lo sé porque pasé muchos años peleando como defensor de la iglesia y batallando contra mis amigos y la gente intentando ayudarme. Ahora compartiendo mis sentimientos con los Sud me hace recordar hablar con los testigos de Jehová en mi misión y veo las acciones exactamente iguales a cuando los dije a los testigos que estaban en una secta engañando y dañándolos. Ya pueden ver que ya es demasiado largo este mensaje. Tal vez voy a compartir después, voy a leer el último párrafo. Dice, sé que este es un mensaje aleatorio y innecesario. Y entiendo que tal vez la iglesia no es algo muy grande en su vida en este momento, solo es que me siento obligado a decirles esto a aquellos con quienes he compartido mi testimonio de la Iglesia Sud cuando fui misionero. Este fue un mensaje que mandé a uno de mis conversos. Y ese converso era menos activo. De todos mis conversos, solo 2 seguían activos. No sé ahora de esos 2 que no los he hablado en varios meses. Pero dice, no quiero esconder el real yo de las personas que amo y no veo que es bueno ni justo a engañar a mis seres queridos que enseñé la misión. Te quiero mucho y espero que esto no afecte nuestra relación. En mi opinión actual de la iglesia no cambia ni me hace menospreciar el tiempo que pasé con usted y al poder conocerle y las muy buenas memorias y experiencias que pasamos juntos. Estoy muy feliz y agradecido al poder llegar a ser su amigo gracias a eso y lo siento por no mantenerme en comunicación mejor. Ojalá que la distancia no fuera tan larga. Eso es verdad. Amo a todos mis amigos ahí de Bolivia y es difícil. Tengo 75 conversos. Si le daba una llamada por día a cada uno, pues ya pasó 3-4 meses que hablo con ellos. Ni siquiera los miembros de la iglesia, mis investigadores que no se bautizaron, pero se hicieron mis amigos, o sea. Y eso con mis relaciones acá de mis amigos y familiares y del colegio y de la universidad. El mundo es loco, ¿no? No hay tiempo para mantenernos en contacto con todo. Y si te interesa hablar conmigo sobre el tema o leer lo que escribí, me gustaría compartirlo contigo, pero otra vez quiero ser claro que mi objetivo único al compartir esto contigo no es debatir, criticar o convencerte a hacer nada, solo es compartir este aspecto personal de mi vida contigo para que conozcas el real yo, una persona que sigue siendo exactamente lo mismo que fui como era antes de que leíste todo esto. Gracias por escuchar. Entonces, demasiado largo y en sí no muy efectivo. Es que me estaba acordando de todas las veces que mis amigos o familiares que yo me enteré de eso y dije, ¿qué? ¿Pero cómo? Pero era obispo, pero era grande misionero, pero esto. Y yo dije, bueno, no voy a contar todo porque no quiero entrar en debates y todo, entonces voy a poner un poco de todo. Puse un poco del efecto backfire, puse un poco de que considero que hablar de y ver las emociones es como las otras sectas, como los testigos de Jehová, que yo soy lo mismo, no piensen diferente de mí. No sé qué más puse aquí, no sé qué quise decir.
Y la verdad sí fue bueno. Pude hablar con mucha gente que lo aceptaron y me mandaron amor diciendo está bien, no te entiendo, pero somos amigos, somos familia. Otros de mis amigos y propios familiares me cortaron de su vida, me mandaron cosas feas y horribles. Perdí hasta ahora algunos familiares que amo. No sé si quiero decir amo o amé, mis mejores amigos también. Espero que teníamos la misma conexión que antes, pero ya no. Pero el simple hecho de que ya no creo en la iglesia es loco. Por otro aspecto que tengo esta página, pero ya es otra cosa. Y no sé qué piensan. Déjenme saber en los comentarios. ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Qué cambiarías? Yo la verdad cambiaría unas cosas, pero pues fue mi estado mental y es lo que mandé a mis seres queridos y ahí estaba. Lo que sigue de eso es que me vinieron miles de mensajes y llamadas, todos preguntando, pero ¿por qué? ¿Qué es? Cuéntame, yo sé de todo, yo te puedo arreglar todo. O aprendiste de algo, yo te puedo enseñar cómo es realmente. Había mucho de eso. Entonces yo dije, bueno, primero no tengo tiempo a sentarme y debatir con todos. Sí di mucho tiempo a mucha gente, especialmente a alguien en mi familia que era presidente de misión y su amigo que era profesor de BYU sobre los idiomas antiguos. Fui a su casa varias veces para debatir con ellos y escudriñar las escrituras y doctrinas y conversar sobre las contradicciones y todo eso, y al final nadie me pudo convencer y al final yo terminaba quitando el testimonio de varias personas y encima que misionero que hablé volvió a casa. Un poco loco todo eso. Podría disculparme a mí, pero es la información y la historia real y las doctrinas verdaderas. Entonces ahí está. Y pues escribí una cosa para mandar a todos porque no pude hablar con todos. Todos dijeron, ¿pero qué esto? Entonces puse mis razones mayores por dejar la iglesia. Por eso esta es parte 2 al otro video de la semana pasada, porque hay más que quiero decir en punto a por qué dejé la iglesia. Entonces me fui al internet y publiqué varios de mis pensamientos en línea. El resto del video va a estar leyendo eso. La primera cosa que puse era mi carta que escribí para mi testimonio de no creer en la iglesia. No sé qué más explicarlo. Y está titulado Malos frutos, falsas profecías y falsas doctrinas. No lo he leído en varios tiempos. Vamos a ver si tengo razón o si está lleno de mentiras antimormones que lavaron mi cerebro. A ver. Dice, es bastante sencillo identificar a un falso profeta en cualquier religión. Si predicen algo en nombre de Dios que no ocurre, son falsos. Si enseñan algo incorrecto, son falsos. Si hacen algo malo en nombre del Señor, son falsos. La palabra de Jesús son claras. Un profeta puede ser identificado por sus frutos, es decir, por sus acciones. Dios y los profetas del Antiguo Testamento comparten las mismas ideologías y además discretan la muerte de cualquiera que se declare profeta falsamente. Creo que existe evidencia astronómica de que la Iglesia Sud fue creada por falsos profetas. Ni un solo aspecto de la doctrina, historia o enseñanza Sud supera la prueba del mal fruto. Todavía creo eso. Ya he escrito, tal vez yo cambiaría eso a decir las cosas únicas al mormonismo, no pasa la prueba de mal fruto. Ya he escrito más de 300 páginas de mis estudios que respaldan esto y si tuviera la capacidad mental para continuar podría llegar a las 500 páginas. Bueno, creo una página de YouTube para sacar mis otros pensamientos según todo eso, pero quería escribir una recopilación concisa de mis estudios y hallazgos para que fuera más fácil comprender mi abandono de la Iglesia Sud. Creo que todos en la iglesia están siendo manipulados y abusados y que sería mucho mejor para ellos abandonar la Iglesia Sud que permanecer en ella. Conocer estos malos frutos de la iglesia y permitir que su familia, hijos e incluso amigos permanezcan ignorantemente
en la Iglesia Sud le echa la culpa a usted de que forman parte de algo que está ocultando y cambiando su pasado, obligándolos a pagar el 10% de sus ingresos para entrar al cielo, utilizando estos fondos sagrados para ocultar violaciones, propiedades y carteras de inversión y estilos de vida lujosos de liderazgo, apoyando a los que sufren angustias mentales y físicas extremas causadas por los estándares del Evangelio, creando innumerables veces que las familias tienen menos tiempo juntas, alentando al aislamiento de las que no creyentes y pecadores, como que combaten los creyentes y no, robando a las personas su juventud y educación y contribuyendo a la depresión y los suicidios. Boom, 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 ¿no? Y hablo de cada de esos puntos demasiado profundo en mi libro. Vayan a leerlo si no lo han descargado aún. Entonces dice, me gustaría dar mi testimonio de que sé que la Iglesia Sud es falsa, debido a 1. La Biblia es la razón más grande por la que la Iglesia Sud es falsa. Si eres cristiano y crees en la Biblia literal, pues vaya a ver mi video donde debatimos si Dios y la ciencia contradicen, porque tiene mucho que ver con esta sección. Entonces, no vayan a ofender. Es la simple historia verdad que la Biblia para mí es lo que desacredita todo el mormonismo. Dice, no existe evidencia alguna que respalde la veracidad de la Biblia. Ninguna apologética, por muy simple que sea, puede intentar demostrar la veracidad de la manera más simple. Y estoy ahí hablando de, obviamente sí hay cosas en la Biblia, tal vez escribí todo eso mal, pero las cosas grandes como el principio de la Biblia y cosas sobre la vida de Jesús, y seguro voy a tocar más de eso. Y la veracidad del libro se basa únicamente en sentimientos, de los cuales también depende toda la religión. Entonces, muchos me dicen, al dejar mormonismo tienes que ser cristiano todavía. Y quisiera, pero a derrumbar el libro de Mormón, analizarlo y criticarlo, al hacer eso tienes que hacer lo mismo con la Biblia. Y yo sabía eso. No fui ignorante, no quise hacer eso con la Biblia. Igual la Biblia seguía siendo sagrado para mí, pero aquí lo analizo. Vamos a hacerlo juntos. Dice, no hay evidencia de la mayoría de los profetas. De los que sí tenemos evidencia, provienen solo de algunos artefactos o escritos que confirman la existencia de alguien con el nombre de ese profeta. Moisés y sus israelitas no tienen otros registros de su existencia fuera de los manuscritos bíblicos. José, su colorido túnica y sus interacciones con la realeza no tienen otras fuentes. Los reyes mencionados a lo largo del Antiguo Testamento no tienen evidencia de su existencia. Algunos sí, pero la mayoría no. Ciudades, naciones, guerras, edificios y estructuras como Babel carecen de evidencia. Y aquí ya estoy fallando en una falacia lógica. Si ya saben de mis videos de las falacias lógicas que he subido, la falta de evidencia no significa que no ocurrió. Pero pues es como lo mismo con el mormonismo, tienes que conectar todos los puntos. Dice, incluso Jesús carece de pruebas suficientes para respaldar su deidad y resurrección, y según los manuscritos más antiguos, la resurrección no se añadió a la historia hasta ediciones posteriores. Si quieres aprender más de eso, puedes estudiar especialmente al final de Marcos se dice, ¿no? Ha pasado un rato desde que leí la Biblia en español. Y el libro de Juan y la evolución de los evangelios. También sobre quienes realmente escribieron las cartas de Pablo. Es profundo todo eso. Dice, los rollos del Evangelio se registraron varias décadas después de la muerte de Jesús en un idioma diferente al suyo. Ni siquiera sabemos quién escribió realmente los rollos, ni qué es cierto y qué no se modificó ni se añadió a la historia con el paso de los años. Nadie sabe dónde estaba la tumba de Jesús, y sus seguidores, apóstoles y ciudadanos de la ciudad seguramente habrían adornado el lugar como un lugar sagrado después de su resurrección. La falta de evidencia que respalda la existencia de Jesús como Dios en la forma de un hombre lo coloca en el mismo plano de probabilidad de divinidad que los dioses griegos, dioses hindúes, dioses budistas, etc. Confiar en un testimonio y sentimientos y emociones para
para afirmar que Jesús es Dios no es confiable debido a que los seguidores de otros dioses también tienen fuertes testimonios de sus creencias, afirmando haber visto apariciones de sus dioses y ángeles, visitas de espíritus malignos y demonios en sus creencias, visiones y sueños, visitas de familiares y amigos muertos y no nacidos, etc. El cristianismo no es exclusivo de estas experiencias de construcción de testimonios. No tengo más que decir de eso, pero vamos a seguir leyendo de las historias de la Biblia. La Biblia afirma que la tierra tiene 6,000 años. José Smith y los profetas y líderes que le siguieron también apoyan esta doctrina. Smith lo apoyó en una revelación de Doctrina y Convenios al hablar en nombre de Dios. En el Seminario Sud recibí esta marca página, que también lo confirma. Pueden ver, este creo que está en mi libro, tal vez no. Sí está ahí. Pueden ver los enlaces de este desde mi libro, están en las últimas páginas. La Tierra no solo tiene 6,000 años. Si la Tierra fuera tan joven, desafiaría cualquier comprensión de todos los aspectos de la ciencia y las matemáticas que usamos hoy en día en todos los aspectos de nuestra vida. Al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y la pérdida de gran precio afirman que todas las personas murieron durante el gran diluvio, excepto la familia de Noé en su arca. El crecimiento poblacional básico hace imposible llegar a los miles de millones de personas vivas hoy. Eso también hace imposible entender de dónde provino cada raza humana en tan poco tiempo si todos en la familia de Noé eran blancos. Incluso si ignoramos la tasa de mortalidad, la falta de salud y medicinas y las plagas a lo largo de los años, las matemáticas no cuadran. Incluso al corto tiempo después del diluvio, cuando se construyó la Torre de Babel, hace imposible que tanta gente construyera una torre y se dividiera en naciones. Eso sin considerar la repoblación animal y vegetal y de las bacterias. No hay evidencia de un gran diluvio. De manera similar, es imposible que la población de América crezca a cientos de millones de habitantes en tan solo 2,000 años. Hablo mucho de eso en mi video hablando sobre los bautismos por los muertos. Entonces, ya suscríbete y vaya a ver todos mis otros videos que has perdido. La Biblia tiene miles de contradicciones que hacen que su autoridad sea nula. Similar a 9 de cada 10 dentistas que apoyan ciertas marcas de pasta de dientes, los eruditos bíblicos son casi unánimes en apoyar la teoría documental y afirmar que los primeros 5 libros de la Biblia son un mito. Esto respalda la falta de evidencia de los profetas e historias de sus libros. Sin embargo, esto plantea un problema irreparable para el mormonismo. Si Adán no fue una persona real, entonces todo lo que se hizo en el templo basado en él es un cuento de hadas. Las revelaciones de José Smith del libro de Moisés y el libro de Abraham son ficticias. El lenguaje adámico es tan real como el élfico. Estoy hablando como si Adán no fuera una real persona. Se cae todo el mormonismo. Se cae el templo, se cae el libro de Moisés, se cae el libro de Abraham, los cuentos dentro del libro de Mormón. Todo depende en un Adán literal. ¿Qué estoy diciendo? El lenguaje adámico es tan real como el élfico de El Señor de los Anillos. El jardín de Edén y la aparición de Satanás como una serpiente no sucedieron realmente, y especialmente no sucedieron en Missouri como José profetizó. Las dispensaciones de los profetas, el sacerdocio y las ordenanzas no comenzaron con Adán. Si los primeros libros de la Biblia son mitos, los jareditas que visitaron a las Américas en el libro de Mormón no existieron, y las piedras que el hermano de Jared usó en su barco, a las que se refiere como los intérpretes nefitas, que fueron enterradas con las planchas de oro que José usó para traducir el libro de Mormón, tampoco existieron. En esencia, todo aspecto del mormonismo se basa en la historicidad de Adán. Sin embargo, es casi innegable que se trata de un personaje ficticio, probablemente inventado a recrear otros mitos de épocas anteriores. Y yo tengo más pensamientos sobre eso que podría debatir, pero
no para ese video. José Smith intentó retraducir la Biblia debido a los cambios que se le hicieron durante la apostasía, la gran apostasía. Lo que realmente hizo fue robar una traducción de la Biblia de un hombre llamado Adam Clarke y reclamarla como suya. Estudios de BYU respaldan esta afirmación y afirman que existen cientos de similitudes demasiado convenientes como para considerarlas una simple coincidencia. José Smith quebrantó uno de los 10 mandamientos, robó esa traducción y la reclamó como suya. Al hacerlo, ni siquiera se dio cuenta de que al cambiar ciertos versículos, esto afectaba lo registrado en el libro de Mormón en esos mismos versículos, lo que agravaba aún más los problemas del libro de Mormón. José robó esa traducción de la Biblia, la palabra de sabiduría, la primera visión, las ordenanzas del templo y varias otras creencias y prácticas. José tampoco era consciente de la traducción errónea de que Elías y Elijah el profeta se dividieron en dos personas, cuando en los manuscritos originales de la Biblia Elías es solo una persona. Por lo tanto, sería imposible que ambas personas lo visitaron y le entregaron las llaves de sellamiento como él afirma. Si la Biblia es un libro de ficción, entonces todo el mormonismo es falso, así de simple. Boom, esos son mis pensamientos. Entonces el resto de esa carta que mandé a mis amigos y familiares que quisieran rescatarme y hablar sobre por qué dejé la iglesia, la razón real es porque deconstruí mi fe en la Biblia, en una Biblia literal. Todavía estoy consciente que podría ser todo figurativo de un Dios que inspiró los hechos, pero el mormonismo depende de una Biblia y la historia bíblica literal. Y ya no creo en eso, se me hace imposible por todas esas razones. Y sí, si no creo en la Biblia como un Adán literal, no puedo ser miembro de la iglesia, porque nada tiene base sin que eso sea real. Pero eso no son todas mis razones, tal vez la Biblia sí sea cierto. Vamos a ver qué otras razones me hacen difícil creer en el libro de Mormón, o sea, el mormonismo. Número 2. El libro de Abraham es una prueba básica y clara de que José Smith es un falso profeta. Si cualquier otro hombre afirmara ser profeta, afirmara haber recibido escrituras y revelación de Dios para traducirlas, y luego se demostrara que sus traducciones y revelación eran falsas, nos reiríamos de él y lo declararíamos falso profeta guiado por Satanás. Literal. Si cualquier otro profeta trajo un libro de escritura que después fue confirmado ser traducido falsamente, lo reiríamos y decir que era un falso profeta. Hoy conocemos al egipcio gracias al hallazgo de la piedra de Rosetta y su uso para traducirlo al griego. En la época de José Smith, el mundo estaba fascinado con la cultura egipcia, pues era un misterio para todos. Nadie conocía bien al egipcio en la época de José, especialmente en los Estados Unidos, y José aprovechó esa situación para crear falsas profecías irrefutables. José profetizó que los rollos que contenían el libro de Abraham y los facsímiles eran la historia de Abraham y que las momias que le vendieron junto con los facsímiles eran pertinentes a la historia. Escribió los jeroglíficos que traducía y documentó sus traducciones en inglés. Las traducciones egipcias de José no eran correctos en absoluto. Los rollos trataban en realidad de ceremonias funerarias egipcias, no de la vida de Abraham. Los facsímiles tampoco guardan ninguna relación con lo que José afirmaba que eran. Engañó a sus seguidores a sabiendas de que nadie podría demostrarle su error. Hizo lo mismo. Bueno, ahora yo diría que tal vez él creía que verdaderamente los estaba traduciendo con el poder de Dios. Pero también soy capaz de reconocer que si él mintió sobre sus visiones y apariciones de ángeles, tal vez es un simple estafador. ¿Qué sé yo? O tal vez tiene esquizofrenia y estaba viendo ángeles y demonios y qué sé yo. Solo puedo analizar los frutos y ver si son frutos malos o frutos buenos, basado en las evidencias. Y bueno,
Él hizo lo mismo con las planchas de Kinderhook y proclamó la historia registrada en ellas, y la iglesia defendió la veracidad de las planchas hasta que se demostró que eran un engaño. José también fue engañado por un salterio griego cuando afirmó que era egipcio, lo que demuestra que no entendía el egipcio que supuestamente tradujo del libro de Mormón y del libro de Abraham. Bueno, mi falta de fe en el poder de traducir de José Smith es una duda que tenía, que nadie puede probar. Número 3. Supuestamente a José Smith se le confirió sacerdocio mediante visitas angélicas en 1829. Sin embargo, existe evidencia documentada de que lo recibió en una reunión de la iglesia en 1831. Antes de la existencia de Doctrina y Convenios existía un libro llamado el Libro de Mandamientos. Bueno, los años ahí son importantes porque muestra claramente que la historia fue fabricada y añadida a la historia. Y puedes ir a... Bueno, aquí voy a decirlo, me caigo. Existía un libro llamado el Libro de Mandamientos antes de Doctrina y Convenios. En este libro no se menciona nada sobre el sacerdocio ni sobre las visitas angelicales. Incluso el Libro de Mormón prácticamente nada dice sobre la palabra sacerdocio ni sobre la autoridad para efectuar convenios y ordenanzas con el poder del sacerdocio. Énfasis ahí que prácticamente no dice nada. Sí habla de poderes. Pero no en el sentido de la iglesia de hoy. Los nefitas no tenían el mismo iglesia y sacerdocio y poderes de hoy de la iglesia. Incluso los apóstoles y otros miembros de la primera presidencia y testigos del Libro de Mormón declararon que nunca habían oído hablar del sacerdocio, ni de las visitas angélicas a José Smith ni a Oliver Cowdery. Posteriormente, cuando se publicó Doctrina y Convenios, estas ordenanzas del sacerdocio por ángeles se incorporaron a la historia alrededor de 1835. Es evidente que José Smith fue influenciado por Sidney Rigdon para incluir el sacerdocio en la teología mormona. Bueno, qué sé yo, es una teoría. Y que esas ideas se incorporaron a la historia posteriormente. Está claro que la restauración del sacerdocio nunca ocurrió. Por lo menos el sacerdocio de Melquisedec es lo más difícil de creer. De lo único, pues podría ser, pero... Seguimos. Número 4. Los relatos de la primera visión son muy problemáticos. Se relacionan directamente con la idea de que los tres seres de la Trinidad son una sola persona, como se enseña en la primera edición del Libro de Mormón, y que luego fueron transformados en tres personas diferentes. La primera visión supuestamente ocurrió en 1820, pero nunca se registró ni se contó a nadie hasta 1832. E incluso la madre de José Smith declaró no haber oído hablar de ella. Pasaron 12 años antes de que José contara la primera problemática visión, lo que convierte las afirmaciones de la iglesia de que José fue perseguido por su primera visión en una mentira y una historia inventada. Su primera visión es casi idéntica a otras historias de visiones contadas durante su época por otras personas que afirmaban haber sido visitado por Dios antes que él. Ya. No estoy profundizando mucho esos puntos porque hemos hablado demasiado sobre todos esos puntos, pero vamos a ver qué otros pensamientos me salen. Y bueno, para mí es interesante volver a leer todo esto, tal vez de ustedes también. Si no, pues no gasta tu tiempo con ese video o ponlo en doble velocidad. Brigham Young era un hombre terrible. Número 5 ya. Con Brigham Young tal vez podría creer en la iglesia de José Smith. Podría tal vez, pero no la de Brigham Young. Creo que escribí más de 50 páginas en mi documento sobre sus falsas doctrinas, asesinatos, abusos, adulterio como apóstol mientras servía una misión, manipulaciones, robos, pedofilia, lujuria, racismo y avaricia. El mayor problema con él es que no se declaró profeta hasta más de 2 años y medio después de la muerte de José Smith. Durante esos 2 años y medio, otros profetas crearon otras sectas del mormonismo e incluso tenían mejores pruebas de ser el próximo profeta, como revelar nuevas escrituras que estaban ocultas bajo tierra, como el Libro de Mormón, ser parientes consanguíneos de José Smith o tener una carta escrita a mano por José Smith en la que afirmaban nombrarlos como el próximo profeta. Fue un caos para decidir quién iba a ser el próximo profeta después de José.
Testigos del Libro de Mormón se unieron a estas sectas e incluso apoyaron las nuevas escrituras o sirvieron misiones para las nuevas iglesias. Sus testimonios de la veracidad del Libro de Mormón son tan válidos como sus testimonios de la veracidad de las diferentes sectas. Entonces, tal vez alguien de la iglesia puede decir, pero ¿cómo deniegas los testimonios de los testigos? No puedes. Pero porque ellos deniegan sus testimonios de diferentes profetas y diferentes iglesias que no son los de Brigham Young, que dice que esta es una secta falsa. No puedes aceptar uno y el otro sí, sin razones. Y las razones porque nadie sabe mucho de la vida de los testigos y lo que pasó después de José Smith. La única razón por la que Brigham Young se convirtió en profeta fue porque era un hombre implacable y poderoso que se ganó un gran número de seguidores y convenció a otros de afirmar que un día se transformó en José Smith. La evidencia que respalda la transformación se registró varios años después e incluso fue registrada por un hombre que ni siquiera estuvo presente en el evento, ya que se documentó en otra ciudad ese día. No hay ninguna razón ni evidencia real para suponer que Brigham Young sea un hombre de Dios, ni para suponer que su transformación mágica en José lo haga elegible para ser nombrado el próximo profeta, y no hay explicación de por qué transcurrieron 2 años y medio de apostasía sin un profeta tras la muerte de José Smith. Tampoco hay explicación de por qué el nombre de este dictador horrible está en BYU, en esta universidad. Para mí es literal como tener una universidad Hitler. Es casi lo mismo. Una subsección tangente sobre los testigos del Libro de Mormón. Sus testimonios sobre la veracidad del Libro del Mormón son inútiles. La afirmación de que nunca negaron sus testimonios es falsa y no tiene lógica. Sí, yo diría que eso es real. Decir que no negaron sus testimonios sería falso porque sus acciones dicen otra cosa. Y sus contradicciones de sus testimonios cuando se convirtieron a otras iglesias y sectas. Eso es negar tu testimonio. Hay al menos un relato de Oliver negando su testimonio del Libro de Mormón. Incluso si él o cualquier otro testigo nunca negara sus testimonios, no importaría en ningún caso. Su honor estaba en juego. Las familias Smith y Whitmer quedarían arruinadas y serían expulsados de la ciudad si alguno de ellos admitiera haber participado en la estafa y haber apoyado el abuso y las falsas enseñanzas en la iglesia. Serían abandonados por todo en la sociedad y obligados a comenzar nuevas vidas en ciudades a varios estados de distancia, con pocas posibilidades de recuperar su vida y la de sus esposas y hijos. Todo los animaba a nunca negar sus testimonios, y eso es real. Aun si eran estafadores y parte de la estafa, y parece que sí, porque en otros momentos negaban la poligamia de la iglesia públicamente, porque no mintieron sobre eso también, pero no lo admitirían porque arruinaría su reputación. Y no sé por qué parece que en Reddit esa parte se puso raro, así que saqué acá. A ver, vamos a seguir leyendo. Aún así, todos se unieron a otras iglesias, sirvieron misiones para otras iglesias, apoyaron a otros profetas más de Brigham Young o murieron jóvenes antes de poder negar sus testimonios. El único registro que tenemos de sus testimonios en conjunto son sus firmas, todas escritas a mano por Oliver Cowdery. El resto, en su mayoría, solo compartieron su testimonio de las planchas 1 o 2 veces más. Peter y Christian Whitmer nunca compartieron el suyo en ninguna otra ocasión, lo que les dejó prácticamente sin testimonio de las planchas debido a que el único registro de su testimonio está escrito a mano por Oliver. Y yo diría eso todavía hoy. Cuando otros compartieron sus testimonios, afirmaron haber visto las planchas con el ojo de su mente, o en otras palabras, con su imaginación. Creo que el resto de ese párrafo es muy debatible. No sé dónde quedó ahora en esos después de estudiarlo más, pero vamos a ver. Otros dijeron que nunca las sostuvieron ni tocaron. Otros dijeron que un ángel se apareció con las planchas, así como con otros artefactos o registros del Libro de Mormón. Algunos
describieron las planchas como gruesas y altas, mientras que otros las describieron como largas y delgadas. Describieron los anillos que sujetaban las planchas de forma completamente diferente, incluso el color de las mismas también. Es evidente que ninguno de ellos vio planchas de oro auténticas y a algunos se les mostraron planchas falsas hechas por José o solo las imaginaron. Bueno, hasta ahora no pelearía contra de una de esas afirmaciones. El verdadero relato también es que se dividieron en dos grupos de 4 para mostrarles las planchas y lo hicieron en una casa, no en el bosque, en un grupo grande como se representa en la iglesia, como en todas las fotos que están en el bosque todos juntos. José pudo convencer a 30 personas que sabían que practicaba la poligamia o que ellos mismos la practicaban para que firmaran declaraciones juradas de que ni José ni nadie en la iglesia practicaba la poligamia, por lo que fácilmente podría haber hecho lo mismo con los 8 testigos para mentir sobre la existencia de las planchas de oro. Es absurdo atribuirle crédito al libro de Mormón basándose en los testimonios débiles, inexistentes o contradictorios de esos hombres. En general, incluso si sus testimonios tuvieran algún significado, no ayuda que el libro de Mormón no sea exclusiva de la Iglesia Sud y que haya habido casi 100 sectas diferentes que también veneran el libro de Mormón como escritura. Eso es verdad. Si tú crees en el libro de Mormón, no deberías orar para saber si eso es verdad y ya, porque eso es solo el principio. Después tendrás que orar sobre de Nelson de hoy. Los brigamitas que siguieron a Brigham Young definitivamente no son los más correctos de esa secta. No, definitivamente que no. A ver, tenemos acá el número 6. Seguimos leyendo. Ese va a ser un video largo, pucha. Tengo mucho que quiero poner en ese video. No creo que vamos a pasar todo. El templo es obviamente una copia de la masonería. José Smith siempre documentó con mucha claridad sus revelaciones, así como el proceso y la historia que la sustentaron. Sin embargo, no hay nada que indique que el desarrollo de las prácticas del templo haya sido revelado por Dios, ni documentos ni anotaciones en su diario que registran la restauración de los convenios del templo, ni que Dios le haya enseñado o guiado por ángeles. Tal vez me equivoqué ahí un poco porque Brigham Young fue una gran parte de todo eso. Entonces no sé si puedo ocupar a José mucho eso. Pero a Brigham Young sí. Casi todo lo que se hace en el templo refleja directamente las señales, símbolos, vestimentas, palabras, simbolismo, etc. de la masonería. La mayoría de estos elementos incluso han cambiado desde entonces, lo que hace que los convenios y principios eternos que se enseñan en el templo sean finitos, no eternos ni correctos. Se han producido muchos cambios en las doctrinas, la vestimenta, los garments, las palabras, los convenios y los juramentos, y lo que se hace en el templo hoy en día es completamente diferente de lo que José Smith restauró. Los convenios del templo no se realizaron a lo largo de la historia, ni se conservaron desde la época de Salomón, sino que de alguna manera se han transmitido perfectamente a través del tiempo hasta nuestros días. José se convirtió en maestro masón y pensó que era genial y fácil de copiar para crear combinaciones secretas y mantener en secreto la poligamia, y así poder seguir casándose con más mujeres. Los apologistas mormones apoyan el templo usando un mural hallado en Egipto que parece ser las ordenanzas del templo. El problema es que el mural egipcio contiene el convenio de los 5 puntos de comunión, que fue abolido, al igual que el juramento de sangre y el juramento de venganza, que también fueron considerados falsos, y varias cosas más que han sido quitados del templo. José robó a los masones y es muy probable que los masones robaron a los egipcios, y quién sabe de dónde sacaron los egipcios sus prácticas, pero lo más probable es que lo inventaron para adorar a sus dioses, que son completamente diferentes de cualquier interpretación cristiana de los dioses. Existe una ordenanza súper secreta llamada la segunda unción que se puede recibir si
Es invitado personalmente por un miembro de la primera presidencia o los apóstoles. Esta ordenanza implica lavarte los pies, que tu esposa te imponga las manos sobre la cabeza y te dé una bendición, aunque no posea el sacerdocio, y garantiza que tú y tu posteridad entrarán en el reino social después de tu muerte. No importa si tú o tu familia se vuelven apóstatas o hacen el mal en el mundo, has recibido una entrada gratuita a la gloria más alta del cielo. Es una ordenanza absurda basada en el elitismo para lograr que los superiores permanezcan fieles en la iglesia. De igual manera, se espera que cada miembro pague su entrada al cielo, pagando más de 10% de sus ingresos cada año mediante diezmos y ofrendas de ayuno. Si no lo haces, no puedes tener una recomendación para el templo ni hacer convenios para entrar en el reino celestial. Las cosas que se hacen en el templo no son sagradas, son combinaciones secretas. Las cosas sagradas se pueden hablar con reverencia y las cosas secretas no se pueden discutir en absoluto. Esas son todas mis razones por qué no creo en el templo. 7. Profundizar en la poligamia demuestra lo terrible que era. Era un abuso mental y físico para las mujeres, las niñas esposas y los niños nacidos en ella. La influencia espiritual de los profetas y líderes de la iglesia se utilizó para atraer a más mujeres. Las mujeres fueron traficadas a Estados Unidos desde Europa y entregadas en matrimonio. Perdón, ya estoy perdiendo mi voz. A los niños se los robó su juventud e inocencia al casar las jóvenes con hombres que les doblaban la edad y con docenas de esposas anteriores. Las mujeres involucradas en la poligamia preferían la muerte antes que continuar o empezar a participar en ella. Varios de ellos, ese es su testimonio. José lo inventó todo para encubrir su romance con Fanny Alger y continuó casándose con docenas de mujeres a espaldas de Emma y organizó bodas falsas para aparentar que no estaba casado cuando Emma le dio permiso por unos días. Se casó con amigas de Emma sin que ella lo supiera. Se casó con hermanas y parejas de madre e hija sin que los demás lo supieran. Todo se hacía en secreto por sexo o poder y de nuevo todo en secreto. José se casó con mujeres sin que ellas recibieran sus investiduras, pues esperaba que Emma fuera la primera mujer investida. José se casó con más de 20 mujeres antes de casarse finalmente con Emma. Es ilógico que Dios ordene a un ángel con una espada de fuego que le quite el albedrío a José e intente matarlo si no se acuesta con más mujeres. Niñas. Sin embargo, este ángel nunca apareció para impedir que José ni los profetas que lo seguían enseñaran falsas doctrinas, para declarar al siguiente profeta después de la muerte de José, para combatir el racismo, el mal uso de los fondos sagrados o para desviar la iglesia en muchas ocasiones. Ese ángel con la espada envainada de fuego solamente aparece para que los profetas puedan casarse y acostarse con niños. Qué conveniente, ¿eh? Los miembros de la iglesia desconocían que sus líderes practicaban la poligamia y solo los amigos más cercanos de José eran invitados. Mintieron públicamente y lo negaron a todos. El libro de Mormón dice: no mentirás. Cuando uno de los primeros presidentes de la iglesia descubrió que José realmente practicaba la poligamia, fundó el Nauvoo Expositor para exponerlo. José quemó la prensa por completo, fue encarcelado por ello y finalmente asesinado por ser un falso profeta, abusador, pedófilo, tener docenas de concubinas, amenazar con derrocar al gobierno y convertirse en el rey de los Estados Unidos y con el tiempo del mundo, crear su propio banco y monedas ilegales, etc. El mormonismo comenzó como una búsqueda de tesoros que se convirtió en una secta sexual secreta que con el tiempo se convirtió en un desastre masivo encubierto por la religión, como todas las sectas. Tras la muerte de José, la única persona capaz de recomponerla fue el brutal Brigham Young, quien usó su poder para obtener el doble de esposas de José y forjar una rica dinastía en el oeste. La iglesia ocultó su pasado y los primeros miembros alteró su historia y continúa ocultándolo a los miembros actuales y a los libros de historia. Muchas de esas historias solo están disponibles en inglés en los recursos de la iglesia. Apoyar y defender el abuso infantil y el abuso de las mujeres obligadas a la poligamia es de lo más perverso.
Casi todos los falsos profetas y líderes de sectas anteriores y posteriores a José terminan teniendo relaciones sexuales con docenas de mujeres y niñas, y José y los profetas posteriores no son los únicos en esto. Son falsos profetas guiados por el poder, el sexo y el dinero como cualquier otro falso profeta. Quizás los profetas actuales creen genuinamente, pero lo más probable es que también sean hombres malvados guiados por sus ambiciones de poder y fama, demasiados comprometidos como para negar sus testimonios, amenazados por otros para no abandonen la religión o engañados por Satanás. Literal podría ser cualquiera de esos. Antes de que lo creo que los profetas de hoy son realmente guiados por Dios. Y una defensa que siempre usamos en la iglesia es, pero varios eran doctores o abogados, gente rica, ¿por qué dejarían eso y su dinero para ser profeta? La pregunta real, ¿por qué dejarían, si ya tenían todo el dinero del mundo que podrían querer, por qué dejarían eso para tener más dinero y fama, ser famosos en todo el mundo, tener influencia en otros países, ser el dueño, la cabeza de una corporación mundial? ¿Por qué dejaría de ser cirujano para hacer eso? Pobrecito Nelson. Y eso de Nelson, que era un cirujano de corazones, que era rico. Y este era otro paso grande, obvio que alguien va a querer eso. Es como cualquier pastor o profeta de cualquier religión. ¿Por qué ellos lo hacen? Por fama, por poder. Algo que el dinero no puede comprar es el poder y fama. Tú tienes que ir a buscar eso y creerlo. Y ser profeta o apóstol es uno de esos. Y esta defensa cae cuando tú enteras que hay y hubo profetas y apóstoles pobres, con trabajos horribles. Entonces no es una defensa real decir que no lo hacen por la fama. No entiendo esa defensa. Aun cuando fui miembro, no me cuadraba. Ya casi terminamos. Las enseñanzas de la Iglesia Sud indican que el Dios de la Iglesia mormona es racista, sexista, manipulador, estafador, ladrón, lujurioso, negligente y asesino, entre muchas otras cosas terribles. Este es el ser en que debemos esforzarnos por convertirnos. Este es el tipo de persona que quieres que tus hijos imiten y en que se conviertan. Eso yo tenía que preguntar. Quiero que mis hijos y quiero que yo me convierto en ese Dios. Si yo hice todas las mismas cosas de ese Dios en la Biblia, en el libro de Mormón, en la perla de gran precio, con mis profetas, mandándolos a acostarse con niñas, casarse con niñas y robar de los pobres para que los ricos puedan tener más dinero en los Estados Unidos. Yo querería hacer todo eso, seguir paso por paso a ese Dios. No, ni de loco. Ese Dios no sabe ni nada de cómo ser un Dios bueno. Yo, un humano estúpido, no tan inteligente, con un título de arte, básicamente yo soy mejor persona que el Dios todopoderoso y todo amoroso y todo omnipotente de la Iglesia mormona. Es una persona, un Dios malvado, simplemente. Y por eso muchos cristianos dicen que es Satanás engañando a los profetas y miembros de la iglesia. Parece que sí. 9. La doctrina eterna de la iglesia cambia constantemente. Las ordenanzas eternas del templo cambian constantemente. Lo más reciente es que los mormones no se convertirán en dioses ni obtendrán su propio planeta después de la muerte, aunque las escrituras y las enseñanzas de los profetas digan lo contrario. Otros cambios son que la piel negra nunca fue una maldición de Dios, aunque el libro de Mormón lo dice claramente. Ser llamado mormón es una victoria para Satanás, cuando hace solo unos años los profetas enseñaban que ser mormón era lo más orgulloso que se podría ser. ¿De qué sirve el mormonismo si la teología cambia cada pocos años? La iglesia no se está restaurando constantemente, simplemente está cambiando para satisfacer las necesidades sociales de mantener los miembros
miembros comprometidos y aumentar el número de bautismos. La iglesia es completamente diferente de lo que era hace 100 años y será completamente diferente si sigue existiendo dentro de 100 años. Los cambios en la doctrina y la desestimación de las enseñanzas de otros profetas como falsas convierten a esos profetas en falsos profetas y son un mal fruto de la iglesia. Si te acuerdas, todo ese documento era analizando los malos frutos de los profetas. 10. En mi libro escribí más de 20 ejemplos consecutivos de falsas profecías proclamadas en el nombre del Señor por José Smith y otros profetas. Muchas de esas profecías están escritas en Doctrina y Convenios y otras escrituras. Es innegable que esos hombres son falsos profetas, ya que profetizaron en el nombre del Señor, declarando la verdad y las escrituras, y luego estas revelaciones y profecías no se cumplieron o se demostró que eran falsas. Además, los profetas siempre van varias décadas atrasadas en temas sociales en comparación con el resto del mundo, ya sea el control de la natalidad, el derecho de las mujeres al trabajo y al voto, el racismo, las cuestiones de identidad sexual, etc. Los líderes de la iglesia siempre son los últimos en ocupar el último lugar en temas sociales importantes. Los profetas no hablan con un Dios justo, y si lo hicieran, la iglesia sería la líder en todos los temas de igualdad social. Si yo fuera el Dios dirigiendo el mundo, pues sí, mi iglesia sería el lugar de amor y aceptación y avance de la comunidad y sociedad, no el último de hacer los cambios. Entonces, si ese Dios es verdad, tal vez es un Dios malvado, pero tiene que cambiar si quiere más seguidores, qué sé yo. Será chévere si el mundo fue como el mundo de Guardians de la Galaxia, con mundos y especies de alienígenas que todos son dioses y todo. Será genial, ¿no? 11. El libro de Mormón está lleno de errores y cosas que no deberían estar ahí. No hay evidencia arqueológica que respalde su veracidad y de hecho la arqueología y la ciencia demuestran que no sucedió. Los nativos americanos tienen ADN asiático. El libro de Mormón fue enterrado en el norte del estado de Nueva York, pero se supone que debemos creer que todo sucedió en Sudamérica y la historia completa de José Smith, que abarca más de media década recuperando las planchas y traduciéndolas, emite exactamente como José usó piedras mágicas para buscar tesoros y estafar a la gente. Solo se comprometió a dejar la búsqueda de tesoros durante una semana para poder casarse con Emma y luego inmediatamente volvió a su siguiente estafa, descubrir las planchas de oro, y con el paso de los años su historia evolucionó hacia una nueva religión. La iglesia negó constantemente que José Smith fuera un buscador de tesoros y publicó constantemente imágenes y videos que lo mostraban traduciendo el libro de Mormón con los dedos sobre las planchas, en lugar de recibirlo como una revelación leyendo las palabras de sus piedras mágicas, que llevaba en un sombrero de copa blanco, la misma piedra mágica con la que solía estafar a la gente. Nada en el libro de Mormón respalda la veracidad de la iglesia y no es la piedra angular de la religión. Eso es verdad. Tal vez tengo que hacer un video o por lo menos un corto de eso, pero ¿qué es el mormonismo si quitas el libro de Mormón? Literal, el libro de Mormón, la única cosa que enseña es que los niños pueden bautizarse a los 8 años. No puedo pensar nada más que la Biblia no dice que el libro de Mormón no. Entonces, el libro de Mormón no es necesario. Literal, puedes encontrar todo con Doctrina y Convenios y la Biblia de lo que hacemos hoy en la iglesia. El libro de Mormón es inútil. José Smith es la parte más esencial y importante de la Iglesia Sud, y al analizar su falta de integridad, sus innumerables profecías falsas, sus estafas y sus robos, es fácil concluir que el libro de Mormón fue simplemente otra búsqueda de tesoros basada en mentiras. Entonces, si te acuerdas, eso mandé a la gente que me preguntaron, ¿pero qué fue que te hizo perder tu testimonio? Lo mandé todo eso. Conclusión. Y lo interesante de todos esos puntos es que hay defensas y los estudié todos los defensas por Fair Mormon, por la misma página web de la iglesia, por presidente de misiones, por misioneros, por profesores de BYU de historia y idiomas antiguos, y nadie tiene una respuesta.
Sería conveniente si un profeta o un apóstol lo revelaría las respuestas, pero no, ese Dios prefiere la confusión en el mundo y que todos sus hijos siguen perdiéndose y dejando la iglesia. Ese Dios no te quiere. Conclusión. Esta es solo una lista breve de mis preocupaciones y sí, esta lista tal vez es 5 o 6 páginas y escribí 350. Es muy breve todos esos puntos. Literal no toca casi nada de mis dudas reales. No hay manera lógica de saber todo esto y seguir creyendo que la Iglesia Sud es lo que dice ser, la única iglesia verdadera. Es evidente que las malas prácticas que se introdujeron en el mormonismo, especialmente por parte de José Brigham, le dieron a la iglesia la misma probabilidad de veracidad que a cualquier otra religión. No hay un solo aspecto del mormonismo que puede defenderse y todo en la religión es erróneo y se basa en desinformación, mentiras o historia alterada. Conocer la verdad imposibilita tener un testimonio de José Smith, el libro de Mormón, el templo, el sacerdocio, la perla de gran precio, doctrina y convenios o cualquiera de los mandamientos y restricciones de la iglesia. Nada en la iglesia resiste el escrutinio. Es por eso que la gente siempre se va después de conocer la verdad. Incluso los miembros de la primera presidencia, los de la Quórum de los 70, los presidentes de estaca, los presidencias del templo, los obispados, etc. Literal, todos han dejado la iglesia, hasta mismo gente de la primera presidencia. No hay nadie a salvo. Permanecer en la iglesia solo te perjudica y limita tu potencial. Te roba tiempo, dinero, lógica y moralidad. Estás contribuyendo a financiar estilos de vida lujosos, mientras que otras personas que podrían aprovechar tu tiempo y energía son descuidadas. Hay personas en tu propia familia que estarían mucho mejor si no pagaras el diezmo. Y hay personas en tu familia que podrían recibir ayuda de otros miembros de la familia con el dinero que no se destinaría al diezmo. Hay muchos proyectos familiares que podrían iniciar con ese dinero y ayuda humanitaria que podrían realizar ustedes mismos o a través de otras organizaciones. La iglesia malgasta estos fondos sagrados en templos, inversiones, propiedades, honorarios de abogados y muchas otras cosas inútiles. La iglesia nos enseña a abandonar a los demás o menospreciar a quienes son pecadores o de creencias diferentes y a promover la negatividad hacia las personas marginadas o que actúan de manera diferente a nosotros. No quiero tener nada que ver con la Iglesia Sud, ni con el Dios corrupto de la Iglesia. Y lo último que querría es que mis hijos formen parte de esa comunidad negativa o que se críen con enseñanzas odiosas y peligrosas de las Escrituras y los profetas Sud. Mis hijos estarían mucho mejor aprendiendo buenos principios morales y estilos de vida de mí. Y se beneficiarían más de pasar tiempo leyendo otros libros o viendo películas diferentes y aprendiendo historias nuevas e inspiradoras que desperdiciando incontables horas repetitivas de su semana en la iglesia, en actividades de la iglesia o estudiando materiales de la iglesia en su tiempo libre. Literal, aprovecharía más viendo Disney que historias del libro de Mormón y historias de la iglesia. Son mejores historias con mejores enseñanzas. Preferiría un enfoque práctico para criar a mis hijos para que sean buenas personas, dándoles acceso a mejores recursos y materiales de aprendizaje para el bien, e involucrándolos en diferentes actividades y comunidades fuera de la iglesia, para que no crezcan con autodesprecio, prejuicios y narcisismo como la iglesia inculca a sus miembros. Mis hijos estarán mucho más seguros, serán más intelectuales y mejores personas si nunca pasan tiempo involucrados con la iglesia Sud. La religión y especialmente la Iglesia Sud no son necesariamente para ser una buena persona, y eso lo pueden ver fácilmente los miles de millones de buenas personas que viven hoy en día y que no están involucrados en la religión ni en la Iglesia Sud. Creo que eso es lo último.
Me preocupan mucho los miembros actuales de la iglesia en Utah. Pasar tiempo con ellos me demuestra que son peligrosamente homofóbicas y que saben muy poco del mundo que los rodea, de ideologías abstractas o estilos de vida en comparación con lo que se encuentra en la burbuja mormona. Tienen características narcisistas que yo mismo cultivé de joven y todo se basa en la iglesia y sus creencias. Me preocupa que los jóvenes crezcan como yo, una persona negativa con quienes me rodeaban, que se creía superior a los demás, los menospreciaba, tenía ideologías racistas y homofóbicas y se creía superior a los demás y literalmente como profeta. No hay necesidad de que los jóvenes desperdicien tanto tiempo y dinero preparándose y sufriendo en una misión durante 2 años enteros para una iglesia falsa, con doctrinas odiosas y enseñanzas falsas que pueden ser fácilmente desacreditadas por contradicciones en su propia teología y contradicciones con la Biblia. No hay necesidad de que les roben su juventud, los separan de sus familias durante 2 años, los aíslan de toda conexión y ideología externa, los limitan en su vestimenta, pensamientos, acciones, materiales de aprendizaje, personas con las que pueden hablar, lugares a los que pueden ir, comida que pueden comer, etc., sufriendo las angustias mentales y físicas de este aislamiento, arriesgando su salud e incluso sus vidas. Es muy común que los misioneros sud sufran una angustia mental extrema. Fue muy común en mi misión. Y varios se deprimen, sufren ansiedad severa e incluso tienen pensamientos e intentos suicidas mientras están en la misión. Lo vi todo en mi misión y otros que han regresado de misiones también lo vieron y lo experimentaron. Las estadísticas actuales indican que el 50% de los misioneros retornados terminan abandonando la iglesia después de su misión porque tienen acceso a las doctrinas e historias reales de la iglesia a las que nunca antes habían estado expuestos, las cuales escucharon durante toda su misión pero no pudieron profundizar mientras estaban en ella. Sería mucho más conveniente para ellos tener acceso al conocimiento real que desconocen sobre la iglesia, la veracidad de lo que implica ser misionero, el estilo de vida y el sufrimiento que conlleva, y luego decidir si quieren permanecer en la iglesia y ser misioneros. Todo lo bueno y lo que podrían hacer y experimentar como misioneros lo podrían hacer durante 1 o 2 semestres estudiando en el extranjero y en proyectos de servicio. Si hubiera sabido todo lo que sé ahora, nunca habría desperdiciado un día en una misión sud por lo menos. Y reconozco que aunque mi vida ahora es próspera y aprendí mucho en la misión y hice amigos y recuerdos para toda mi vida y mi potencial quedaron completamente arruinados debido a la misión. Es verdad, soy persona completamente diferente. No me arrepiento de haber sido creado como mormón porque he podido ver de primera mano todas las ironías, contradicciones y malos frutos de la religión. No me arrepiento de haber sido criado como mormón, pero siento una profunda lástima por mis antepasados que cayeron en la trampa de engaño y por quienes continúan siguiéndolo. Siento lo mismo por todos los demás miembros de mi familia y creo que todos merecen conocer las verdaderas enseñanzas y la historia de la iglesia. No hay razón para mantenerlos en la ignorancia y viviendo en la oscuridad como haría Satanás para ocultar la verdad. Sería mucho mejor que pasaran por una deconstrucción de la fe como familia, con apoyo y amor, en lugar de arriesgarse a pasar por ellos solos en el futuro, ocultándolo a los demás y arriesgándose a sufrir graves problemas mentales o la muerte por ello. Odiaría que la iglesia sud dañara a mi familia como he visto dañar y separar otras familias. Y ya he visto muchas cosas más después de eso. Pero bueno, ya eso era mucho. Mi cámara está por morir. Podría hablar más, pero creo que tengo 30 minutos más de contenido que quise poner en ese video, así que vamos a guardarlo por la próxima. Entonces, si agradeces el tiempo que estoy poniendo aquí, dale like. Tal vez tú eres nuevo en el canal. Muchas gracias por mirar mi cara fea por 1 hora. Suscríbete al canal. Quédate con nosotros para los próximos. No siempre hablamos del mormonismo. Hablamos de todo en este canal. Así que quédate. Aprendemos, debatimos juntos. Corrígeme en los comentarios donde me equivoco. Y nos vemos en la próxima. El próximo. El video. Ya. Chao. Estoy editando el video ahora y me di cuenta que YouTube acaba de aprobar nuestro canal para tener membresías.
Lo que eso significa es que la gente que quiera apoyar mi canal y ayudarlo a crecer pueden donar mensualmente. Entonces, si algunos de ustedes están en posición de poder donar al canal, pues pueden hacerlo ahí abajo y lo apreciaría mucho. Pues vamos a tener muchos videos más. Tengo una lista de 100 ideas que quiero producir. Pues vamos a hacerlo juntos. Nos vemos.